Copiar no hace ningún efecto. Es automático. No pasa por aquí. No es copiar, es aprovechar el trabajo de otra persona. Pero que te estoy diciendo que no hace efecto, que te pasa por un circuito automático y no deja huella. Y te voy a copiar. No copies, está aquí. El otro día, saludo, voy a poner, ya está grabando. El otro día nos quedamos, a ver si no me equivoco. En el tema 3 habíamos visto el debate temprano-tardío. Es decir, teóricamente, el flujo de información que nos llega en el ambiente es infinito, tenemos que cortarlo en algún momento. Unos autores dicen que hay un mecanismo cuasi automático que filtra lo que nos importa antes de procesarlo, y otros que dicen que más bien el filtro es parcial, y otros que dicen que no filtramos nada hasta el final, que todo llega a la parte semántica. Hablamos de milisegundos siempre, pero bueno, esa es la idea. Hoy tocaría ver los datos empíricos, los experimentos que apoyan una y otra hipótesis. El primero, en consonancia con el temprano, y el de Pazler. Estos experimentos los vemos con cierto detalle porque se repiten una y otra vez. Él ponía letras y una señal que decía dónde iba a aparecer la letra objetivo. Aquí tiene que responder entre la L. Hay un periodo variable entre la señal y los estímulos. Si en esta secuencia aparece la L, das al botón y medimos el tiempo de reacción. ¿Qué esperamos? Que la señal ayude a filtrar donde hay que mirar y que el tiempo de reacción aumente. La barra, la señal, es una señal visual automática que 200 milisegundos antes es apenas nada, apenas da tiempo a reaccionar. Por lo tanto, esto sería una prueba de que un apoyo, una muleta a la selección temprana demuestra que la selección es temprana. Y en el caso del retraso, funcionaba en ese rango perfectamente, en 200 o 300 milisegundos. 200, 300, se afectaba, o sea, le daba mucha más, se detectaba más rápido. Aunque la señal tardaba un poquito más, la de 300 milisegundos, no se reaccionaba mucho mejor. Por lo tanto, no se podía procesar más información de la que la señal señalaba. Esa es la clave. Aunque aumentáramos el tiempo, no aumentábamos el rango de letras que habíamos procesado. Bueno, trabajo primero. Lo nombra muy lento, es un párrafo, pero que veáis, yo lo trato de ilustrar un poco. Yantis y Johnson, también en esta hipótesis de la selección temprana. Página del libro, la 93. Yantis y Johnson. Presentaba las letras en un círculo. Y, por ejemplo, le decía, señálame si hay una L en donde aparezca la señal. Otra vez el tiempo de reacción. Obviamente, cuando se señaló la posición, fijaos que estamos hablando siempre de milisegundos otra vez, pues bueno, donde está si la señal es válida, si en efecto hay una L, el tiempo de reacción es muy rápido, y cuando no se señaló, es decir, cuando la señal era inválida o no había ninguna señal, el tiempo de reacción era más rápido. Simplemente, la señal ayuda a ese filtro temprano, y si no hay señal, o por mucho tiempo que le des, no hay mejor, o sea, no mejora nada, por lo tanto, no tenemos más información. Ahora bien, va otro autor y, haciendo algo muy parecido, demuestra que sí que tenemos acceso al resto de la información, a la no señalada. ¿Cómo? El experimento que tenéis en la página 94.
En este caso, pone primero un prime que le llaman, un experimento, perdón, un estímulo previo, este caso de aquí abajo, luego la señal y luego la prueba final. Lo que estamos pidiendo es que diga si está la L aquí igual que antes, solo que ahora ha tenido antes un estímulo previo que no tiene nada que ver con la tarea para él. Pero ¿qué ocurre? Que si en el previo aquí había una L, se facilitaba la detección. Y da igual, él no sabe en este caso dónde le voy a señalar. Yo pongo aquí la señal, tú ya la sabes, pero él no sabía qué letra le iba a señalar. Pero si estaba la L en el lugar que yo le señale, le facilitaba la detección. Y lo importante es ver las consecuencias. En este caso, si lo hace al revés, pues es como antes, ¿no? Aquí yo le señalo aquí, está la L, muy bien, reacciona. Ningún problema. Cambio los tiempos. Esto de varios quiere decir cambio los tiempos y provoco con varios tiempos. ¿Qué ocurre en este caso? Da igual donde esté la L aquí, pero facilita la detección. O sea, de alguna forma esto ayuda a la detección. Por lo tanto, de alguna forma he procesado todo ese círculo. Lo he tenido que tener. Algo ha quedado de ese círculo para que luego la señal esté donde esté. Si coincide la L donde estaba al principio, tiempo de reacción más rápido. Si no hay una L, como en este caso, que hay una X, tiempo de reacción más lento. Esto influye en esto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Es el experimento muy parecido al otro, solo que la hipótesis que apoya es la contraria. ¿Sí o no? Vamos a ver otra vez el otro. Este experimento dice, yo te señalo dónde va a estar la letra y si coincide que está ahí, el tiempo de reacción es muy rápido. Si no coincide, no es rápido. O sea, si no hay señal, es mucho más lento. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es facilitar la labor del filtro. Y este dice, ¿qué filtro? Si yo proceso todas las letras. De hecho, cuando no aparece aquí la L, lo entorpezco. Pero cuando está aquí la L y no sabe dónde va a estar, le facilito. Por lo tanto, todas estas letras, alguna huella han dejado. Y ojo, la huella es semántica, no es visual. Lo que estoy identificando es una L. Y de alguna forma reacciono si veo la L. O sea, yo soy consciente que es una L. La imagen que ha quedado me permite una respuesta semántica. Por lo tanto, el filtro no tiene por qué ser temprano, sino que la información puede llegar hasta el final. Y en medio nos quedamos con la tercera hipótesis, la que dice, bueno, lo que pasa es que depende del estímulo. Cuando estamos utilizando estímulos muy complejos, con mucha información, hay que hacer una selección temprana. Pero cuando la cosa es muy simple, ¿para qué? Entonces el cerebro lo que hace es una estrategia diferente según la carga perceptiva, según si el estímulo es más difícil o más fácil de discriminar. Entonces, tenemos el primer experimento, los dos primeros apoyan la selección temprana. Seyfried nos propone el prime target ese, señala o favorece la selección tardía, y Lavie dice, vamos a ver si es esto, la carga perceptiva. Si hay alta carga perceptiva, mucha información, la información es confusa, requiere un filtro temprano. La información es clara, un filtro tardío me sobra. Y hace un experimento. En este caso, lo que mide como variable dependiente no es el tiempo de reacción, sino la reacción en potenciales evocadas. Nos ponen unos electrodos, el electroencefalograma, y sabemos, esto no lo habéis visto, pero en el primer capítulo vimos que ciertas ondas del electroencefalograma, la primera positiva y la primera negativa que se produce después del estímulo, demuestran que ha habido un procesamiento de ese estímulo. Y si es la primera, quiere decir que ha sido un procesamiento temprano. Entonces, ¿qué hace? El experimento, los dibujos los tenéis, ¿eh? Esto no hace falta que te lo lleves. Los dibujos, ¿Dónde están? tanto en la página de Agora, dejo todos los esquemas,
Y aquí en la grabación también se puede ver la grabación y te puedes bajar los esquemas que uso. Como un... Pero son dibujos, que tampoco... No, lo del libro. Sí. Estás leyendo el libro, ¿no? Claro, es el libro. Diferente. Sí, puedes ver pasado. El libro que ya ha pasado. Bueno, sí, ya lo... Yo tengo Sí, pero no entro bien con WhatsApp. Entonces, por eso te digo, lo estoy viendo ahí. Bueno, vamos a ver el experimento, que es interesante. Yo me paro en los experimentos porque al final es la clave de esto. De hecho, la parte práctica, la PEC, la teoría se entiende. Tú lees la teoría y la entiendes. Pero bueno, el experimento que lo demuestra es lo que te ayuda a afianzar la teoría, por un lado, y por otro es la parte lógica, la que te ayuda a entrar en la teoría, de verdad. Y la parte práctica es leer un trabajo experimental, que lo veremos después de este capítulo. Así que en la próxima sesión o en la siguiente lo veremos. En este experimento, lo que hacíamos era detectar una A o una H. En este caso tenía que reaccionar, no me acuerdo, de detectar a una u otra, ¿no? Entonces, ¿qué hace para cambiar la carga perceptiva? Pues elige la A y la H, que son letras que se pueden hacer más o menos parecidas, y a más parecidas sean, más difícil es la detección, entiende que hay más carga perceptiva. Y a más diferentes las pinte, la carga perceptiva será menor. ¿Qué espera en el resultado? Que la detección aquí sea temprana, haya un filtro temprano y por lo tanto que aparezcan estos dos componentes con más intensidad. Y aquí menos, y aquí menos. Y eso es lo que encuentra. ¿Entendéis la lógica del experimento? O sea, la carga perceptiva, la dificultad de la discriminación, la manipula de esta forma y el resultado esperado es que haya una selección temprana cuando son muy parecidos. Es decir, requiere una selección temprana. Y la prueba son las ondas esas. ¿De acuerdo? Pues ya está. Cambiamos de tema. Ahora hemos dicho que era si era temprana o tardía. Otra hipótesis que hemos señalado a menudo es que la atención es como un foco que se va moviendo por el espacio y las áreas que ilumina entran en la consciencia y puedo procesarlas. Que sea un foco, podemos probarlo. Bueno, un foco que probablemente tenga cierta gradación, como los focos que van perdiendo luminosidad, más o menos abrupta, que se puede desplazar, que se puede intensificar, apagar. La metáfora es completa. Entonces vamos a ver si experimentalmente nos sirve esta analogía y vamos viendo cómo funciona el foco. El experimento de Labert también es muy ingenioso, en el sentido que es interesante. Les pone una tarea a los sujetos experimentales, dos grupos. Uno tiene que decir, con estímulos, pues por ejemplo, palabras de 5 letras. Tiene que decir si es un nombre propio o no. Si es Soria o es serio. Eso te fuerza a leer la palabra entera. A otro grupo les está diciendo que si la letra central está entre la H y la V, por ejemplo, me invento el rango. Pero les está obligando a fijarse solo en una letra y hacer una actividad cognitiva que te impide poner atención en nada más. Y haciendo esa tarea, ¿qué estamos haciendo? Pues a esto les hemos obligado a que su foco sea 5 letras y a los otros les estamos obligando a que su foco sea una letra. Bueno, pues de vez en cuando aparece un estímulo de este tipo. Unos almohadillas y un 7. ¿Qué tiene que hacer el sujeto? En cuanto ve el 7, darle a un botón. O sea, de momento está nombre propio, sí, no, nombre propio, sí, no. Y está, en las instrucciones le hemos dicho, cuando aparezca la almohadilla y el número 7, cuando vea el 7 tiene que darle a un botón. Y ahí medimos el tiempo de reacción. ¿Qué esperamos? Pues cuando el 7 aparece en el centro, yo creo que los dos van a reaccionar igual. Pero cuando aparece en una orilla, esperamos que este grupo lo detecte antes que este, porque este
centra su atención aquí y este en todo el rango. Es decir, su foco está más ampliado y el otro más estrellado. Bueno, el resultado es consistente. ¿Veis el resultado? Cuando la letra, el número 7 aparece en posición central, los dos, esto es en tiempo reacción, por lo tanto a más bajo, más rápido, más eficaz. Bueno, pues cuando están en el centro los dos igual, pero cuando aparece en un extremo o en el otro, el grupo, este es el que, claro, este es el amplio, el que está leyendo la palabra entera, y este es el que está leyendo una letra, el que penaliza al que está leyendo una letra. Su foco más estrecho y en efecto tiene dificultades, o hay que moverlo, o lo que sea, pero bueno, es una hipótesis, es un dato a favor del foco. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Pues ya está, a otra cosa. Así ya está. Bueno, en este caso hemos utilizado el tiempo-reacción, que está ahí en los eso, pero vamos, se entiende. Vamos a ver, pues, si el foco es más o menos correcto, cuando se desplaza, qué está ocurriendo. Bueno, hay otra prueba, perdón, que me olvidaba de esta. Hay otra prueba de la amplitud del foco, que es el experimento de Eriksen. Es un pelín diferente, utiliza las mismas letras que hemos visto antes. Y les pide a los sujetos que identifiquen una, dos o tres letras marcadas por las posiciones con el mismo marcador que antes. ¿Qué esperamos? Que el grupo que le pide una letra se enfoque donde aparece la señal y el grupo que le pide tres letras, su foco sea más amplio, abarque al menos esas tres letras. Cambia los tiempos entre estímulo y respuesta y, o sea, tres condiciones, tres amplitudes de foco y tres intervalos de respuesta y los resultados son los siguientes. En los tres hay un cambio, o sea, el foco amplio, como podéis ver, es bastante homogéneo. Ya tiene el foco mucho más amplio. Las tres rangos de los tres tiempos de espera con el foco amplio tienen un resultado parecido. Ahora bien, los otros dos, el que tiene solo dos posiciones, cuando va pasando el tiempo, digamos que si es muy rápido el experimento, el tiempo de reacción pero es mucho más rápido, es mucho más eficaz el que tiene el foco de dos cuando el tiempo es mayor. O sea, le da tiempo, digamos, a ampliar o bajar el foco. A los otros no. O sea, el resultado indica que el trabajo de focalizar en función de lo que estás haciendo es más, bueno, para este es más constante, pero otros son menos. Es decir, el tiempo, una especie de zoom que requiere un tiempo para ajustarse. Esta es la conclusión de este experimento. Y que a más área estoy iluminando, menos intensamente se ilumina. Es decir, la persona que está trabajando en tres posiciones, todos los resultados son peores. ¿Qué quiere decir? Que un foco, como la energía no es infinita, a más área abarca, menos intensidad lumínica le da, menos eficacia. ¿De acuerdo? Y no hace falta entrar en tanto detalle, pero simplemente recordar que esto es una prueba de la metáfora del foco y todo eso. Pero bueno, el detalle también se entiende. Veis que las explicaciones tampoco son al detalle, tampoco se trata, y las preguntas tampoco lo son. O sea, se trata de metáfora del foco, prueba a favor. Bien, así, ya está. Bien, ¿cómo se mueve este foco? ¿Qué pasa cuando barre una zona? ¿A qué velocidad va? Si yo voy de aquí a aquí por el camino, ¿veo lo que hay o no? ¿Lo ilumina o no? ¿O simplemente es un salto? Bueno, ese tipo de preguntas las que viene el siguiente punto. Y en general parece que ilumina las zonas que atraviesa y en experimentos en los que pues, hay tres posibilidades de respuesta, tres posiciones, en función de... bueno, hay un punto de fijación y una señal, y en el lugar que aparezca tarda más. Fijaos que la persona está mirando aquí. Si la señal de fijación es aquí, la respuesta es más rápida que aquí.
Y además es constante. A medida que se va alejando, el tiempo aumenta de manera constante. Indica que la velocidad de desplazamiento es constante y que requiere un desplazamiento, ¿no? A más lejos, más tiempo. No siempre ocurre, hay datos a favor y en contra. Claro, es que aquí estamos siempre en el estado actual de la cuestión y los que hipotetizan una y otra. ¿Por qué? Bueno, pues porque se puede explicar de otra forma, alternativa. Quiere decir, vale, este resultado está claro, el resultado es así. A medida que se va alejando, va aumentando el tiempo de reacción de forma proporcional. Amigo, pero hay una explicación alternativa y es que todo lo que está fuera de la fobia, del punto central de fijación, se ve con mucha menos claridad. Entonces, a lo mejor no es que tarde un rato en llegar allí, sino que estoy viendo un estímulo, pero peor. Bueno, esa es la otra. Con una explicación alternativa, dirías, bueno, pero es una hipótesis que tendrás que probar. Bueno, pues esto lo prueban, en vez de poner una cruz en el medio, que simplemente es para fijar el punto, le ponen una flecha que indica dónde va a aparecer, hacia qué lado, pero no a la distancia, sino el lado. Bueno, pues con esta señal da igual a qué distancia esté, la respuesta es igual de efectiva. Con lo cual dice, esto, si hay una señal que me indica la dirección y da igual, ya no es una cuestión de desplazamiento. Ahí tendría que haber... Él no sabe si va a aparecer aquí al lado o muy lejos, pero a lo mejor ajusta ya la fobia, lo que sea, a ese lado y ya no hay problema. No es... Fijaos que no hay tiempo de decir, voy a ir para allá. Es muy rápida, la señal precede apenas 100 milisegundos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Si la señal indica para allá, yo no estoy desplazando el foco a una velocidad constante, sino que estoy ampliando la atención o llevándola a ese lado de una forma inmediata, automática, y aparece y no hay desplazamiento, no hay velocidad constante. Bueno, pues sí y no. Ahí queda la polémica. Más bien, podría ser que demos un salto. Sabemos que el ojo, habéis oído hablar de los movimientos acádicos. Cuando leemos, el ojo no va siguiendo la línea, ¿verdad? A saltos. Depende del lector, el lector experto abarca más palabras o una palabra más larga y la vista se fija 100, 200 milisegundos, no, 300, 400 milisegundos en un punto. O el siguiente, y de ahí abarca la palabra. Leemos así, leemos la palabra completa, la forma de la palabra, no la línea. Entonces, un lector experto. Entonces, sabemos que el ojo se mueve de esa forma. Entonces, por eso. No hablamos aquí del ojo, ¿eh? Yo os cuento lo del ojo porque se supone que es la fuente de información. Hablamos de la atención, que no tiene por qué ir al ritmo del ojo. No puede ir de otra forma. Pero bueno, se sirve de lo que el ojo le da, ¿no? Bien. Contenido en el espacio. ¿Y qué pasa con lo que hay ahí? Hemos dicho que una pregunta es ¿a qué velocidad va? ¿Ilumina lo que pasa o no? Y si dentro del camino hay cosas, ¿qué pasa? Yo estoy buscando algo y veo otras cosas. Foco y contenido de espacio. Todo lo que hay por el medio lo ilumina, lo ve o no. Bueno, parece ser que las zonas del espacio que están vacías o que no hay objetos interesantes se procesan de una forma muy diferente que las que sí hay objetos. Y para eso tenemos otro experimento tipo, que es este, detección de puntos, dot prof paradigm, no sé cómo se dirá, en el que lo que tiene que hacer la persona, primero, esto es una pantalla, le pone un punto de fijación en el centro, esto es una pantalla. Y lo que tiene que hacer es nombrar los números rojos. O sea, la clave es un color, es una clave automática,
Y el problema es que no tiene que contestar de forma inmediata, sino que tiene que esperar 1,5 segundos casi, 1400. Y en ese periodo que está esperando para decir la respuesta, pues no es mucho, pero en ese periodo aparece un punto gris que puede estar en el mismo sitio que está el número en el que se ha fijado, en un número diferente o en las posiciones intermedias. Esa tarea intermedia, cuando aparece el punto, debe presionar un botón, si aparece, si no, no. Lo más rápido. Y el tiempo de reacción de ese botón es lo que estamos midiendo. ¿Para qué? ¿Qué estamos midiendo? Si él ha fijado la atención aquí, en esos 1400 milisegundos que tiene para responder, yo le pido que responda al número rojo. Si él enfoca su atención aquí y el punto aparece aquí, espero que el tiempo de reacción sea muy rápido. Si aparece en otro número, espero que sea menos rápido. ¿Y si aparece en medio? ¿Qué pasa con las zonas donde no hay nada, donde hay cosas? Pues bien, el resultado, importante. En efecto, en otro número es mucho más lento el tiempo de reacción. Si aparece el punto en un número no atendido, es mucho más lento. Se ha inhibido esa posición. Si aparece justo en el número en el que estoy fijándome, es mucho más rápido. Y cuando está en posiciones intermedias, un poco más rápido que aquí. O sea, aquí la rapidez intermedia. Las posiciones vacías, en principio, parecen neutras. Y estas negativas. Es decir, no tarda lo mismo aquí que aquí. ¿Qué ha ocurrido, pues? Que las zonas donde hay objetos muy interesantes se han inhibido. No solo no se han atendido, como los puntos intermedios, sino que se han inhibido. Inhibición activa. Si la zona intermedia justo aquí al lado es más rápida que aquí, porque de alguna forma esto se ha activado y de alguna forma se ha propagado a las zonas colindantes. Pero en los puntos donde había información, objetos no interesantes, se han inhibido. Por lo tanto, que la inhibición es un proceso activo. Hay que inhibir. O sea, la atención, cuando se encuentra un objeto, si es objeto de interés, lo activa y lo ilumina. Si no es interés, lo oscurece y lo inhibe. Y si es neutro, queda ahí el espacio en medio, ¿vale? Iluminación, inhibición. Esto, de alguna forma, y ya veremos luego cuando hablemos de qué es lo que importa el espacio de los objetos, va a favor de que los objetos son lo importante. Nuestra atención extrae donde hay objetos y decide si hay que atenderlos o no. Entonces nos proponen un concepto, que es el gradiente atencional, que es muy sencillo, simplemente que la atención tiene un punto central de máxima intensidad y que se va diluyendo. Esto implica que si yo tengo una zona del espacio o un objeto activado, todo lo que esté cerca tendrá más activación que lo que esté lejos. Ese es el concepto de gradiente. Quiere decir que lo que esté cerca de donde está iluminado el foco tendrá más luz y se irá diluyendo cada vez más lejos. Ese gradiente es en el espacio determinado por los objetos donde yo lo ponga, ¿no? El gradiente además es dinámico. Cuando yo lo activo en una zona, queda algún resto y se va bajando de forma, o sea, en el tiempo se puede apreciar que va bajando. Si yo estoy atendiendo una zona del espacio, por ejemplo, a un lado, a este, y luego me lo cambio al otro, aquí se queda una inhibición, aquí este está así
Y aquí lo que se produce es una especie de reacción de este tipo. Este se inhibe y este se aumenta. Hay un movimiento, el dinamismo del foco. Esto lo explica también en 4 líneas en la página 102. Dice, el gradiente es dinámico. En series de 3 ensayos, en el primero, una letra que aparece en cualquier posición. En los siguientes aparece en otro lado, en los otros 2, ¿no? ¿Qué haces? Tienes que pasar la atención de uno a otro. Y el tiempo que tardas de pasar de uno a otro depende no dónde está lo lejos, sino dónde estaba la atención antes, obviamente. Y bueno, es el gradiente. En un momento dado, los recursos que están aquí tengo que llevarlos allí y tarda un poco en llegarlos. Así pues, hay un historial que hay que tener en cuenta para nuestra atención. Es un concepto sencillo, el gradiente no tiene más. Va bajando poco a poco y se va desplazando de un lugar a otro. ¿Qué parte del cerebro o del sistema fisiológico neuronal controla el foco? Bueno, pues el córtex frontal. Esta zona es el que en todas las medidas de, bueno, en este caso emisión de positrones, que es bueno, ya está definida por ahí, pero no hay ningún problema en el que es una medida que temporalmente es precisa, es decir, ocurre algo y notamos la reacción enseguida, pero es un poco difusa en el espacio, nos dice el córtex prefrontal, pero no nos dice exactamente dónde, pero bien, da igual eso. El córtex prefrontal resulta que cuando una zona se ilumina, se activa el lado y la contraria también. La que se oscurece también. Hace un esfuerzo activo en inhibición. Entonces dice que lo relevante, si yo pongo un punto de fijación central y hay que fijarse en un lado o en el otro, en el lado que está en la presentación, esta zona del córtex es la que controla esta, se activa para inhibir lo que no me importa. Eso es lo que dice aquí. Se nota en el PET. O sea, tiene que haber un mecanismo activo para inhibir, un mecanismo que se demuestra con el PET, que inhibe las zonas que no queremos atender y que por supuesto es gradual. El esfuerzo inhibitorio es gradual. Bueno, pues nada más. Y en el primer capítulo hablamos de atención abierta encubierta, que lo definimos un poco. Bueno, pues aquí también, pero vamos a verlo con algún dato. Es lo que os decía antes de los movimientos acádicos en la percepción. La atención puede ir en paralelo con la visión o con los sentidos, o puede hacerse de una forma encubierta. Puedo mirar a un lado, estar atendiendo a otro, ¿no? Que hagan lo que hacen los espías. Sin mover los ojos, desplazamos el foco atencional. En principio, suelen ir juntos. La atención abierta es lo más normal. La atención se dirige donde estamos mirando, pero con un pequeño esfuerzo podemos atender a puntos donde no estamos mirando. Por lo tanto, la atención encubierta es voluntaria, es autocontrolada, y la abierta es refleja y suele ser automática. Los movimientos reflejos nos nombra que dependen del colículo superior, yo no sé dónde está, se lo pone aquí, ahí arriba, y esa actividad es que en mis tiempos no se daba la fisiología con la intensidad que se da ahora. Y está bien eso. Psicobiología. Sí, está bien, está bien. Son rápidos, se activan rápidamente, y bueno, los lentos, los controlados son lentos, y el lóbulo frontal, el que toma decisiones, el que va al control ejecutivo, es el que lo mueve los voluntarios. Siempre aquí. Por supuesto, el movimiento encubierto
al ser voluntario y ser puramente atencional, depende de mis objetivos y la información que yo quiero, no de lo que veo. Entonces, para probar esto, cómo se puede hacer, hasta qué punto la atención, cuando yo la dirijo hacia un punto y no hacia otro, que estoy viéndolo, hasta qué punto la información atendida sí sabemos lo que va a llegar, ¿no? Está bien. Lo que quiero saber es lo que queda de la otra. Hasta qué punto puedo borrar la atención de un punto y atender a uno. Hasta qué punto puedo dirigirla, ¿no? Entonces se hace con vídeos superpuestos. Ponemos dos vídeos, hay que manipular con mucho cuidado el contraste, la intensidad, el contenido, y le pedimos al sujeto que atienda a uno e ignore el otro. Y luego vamos a ver qué refleja. Bueno, es muy normalmente no podemos ignorar casi todo de lo que ocurre en el vídeo que tenemos que ignorar. Lo que no podemos jamás, aunque diga gente que puede hacerlo, no hay manera de seguir dos historias a la vez. No hay manera. Y si hay alguna cuestión visual, por ejemplo, uno está más borroso que otro, uno es algo que los distinga visualmente, nos facilita muchísimo la tarea. Es decir, alguna implicación de la vista hay, pero podemos dirigir la atención a donde queremos y realmente ignoramos el otro. Lo que sí que es constante eso de que la sensación de que a veces podemos atender dos cosas a la vez se demuestra una y otra vez que es más bien secuencial, que vamos de uno a otro, pero los dos a la vez no. Y bueno, la calidad de los vídeos es una variable importante para facilitar la tarea. Un ERP, que es lo que hemos nombrado antes también, el electroencefalograma en varios puntos y bastante, pues bueno, dice que la orientación encubierta, donde me fijo, donde dibujo la atención, ocurre en los primeros estadios, con la P1, con la N1, las mismas ondas que hemos visto antes. O sea, a través del electroencefalograma vemos que la focalización de la atención es temprana. Hay otro pequeño experimento que dice que si yo le pido a alguien que mire aquí, pero que me diga las letras que aparecen aquí o aquí, sin mirarlas, encubierta, se activa el componente P1. En este caso, si es en el lado izquierdo, el derecho. Y si es en el lado derecho, el izquierdo, es decir, el que está activo visualmente hablando. Bueno, el occipital aquí arriba. Por lo tanto, el componente P1 del occipital, ¿no visteis el otro? Pues sí que vimos dónde se ponían los electrodos, ¿o no? Pues eso, el P1 del occipital derecho, cuando está aquí el estímulo. No tienen mucha importancia estos nombres, en general son fáciles, o sea, no tenemos que ser neurólogos, pero como se repiten tanto, pues el P1 y el E1 son de temprana, eso lo sabemos todo el tiempo, ¿eh? La siguiente distinción que hay en el capítulo 1, que aquí sale algún dato experimental, es exógena-endógena. Es simplemente, o se podría hacer una analogía con refleja y controlada. Exógena es cualquier estímulo que llama mi atención por sí mismo. Por lo tanto, exógena exterior, y endógena es cuando yo la dirijo de una forma controlada, que no es lo mismo que la encubierta. O sea, no estamos hablando del control de mirar lo que no, de atender a lo que no veo, sino simplemente cuando un estímulo llama mi atención desde fuera, con su propia fuerza, o cuando es interno, cuando yo decido dónde quiero mirar. Entonces, esto se estudia con las señales, que también la vimos en el primer capítulo. Cuando utilizo la barrita esa que digo, mira a ver si aparece aquí la L, esa barrita capta mi atención de forma exógena. Simplemente es un estímulo visual al que yo atiendo. Sin embargo, la flecha tiene un significado. Mira hacia allá.
La flecha en sí misma no dice que mire hacia allá. Es un significado. O puedo utilizar cualquier otra señal. Mira a la izquierda, puedo escribirlo. Esa es una señal endógena, porque tengo que interpretarla. No es automática. Entonces yo leo e interpreto. En la otra no me hace falta interpretar, es exógena. Entonces las señales en los experimentos pueden ser exógenas o endógenas. Endógenas requieren una interpretación. Las exógenas no. También se llaman periféricas porque atraen la atención y se suelen utilizar en experimentos donde hay un punto de fijación y te dice, mira aquí, saldrá la L ahí, pues, en la periferia. Y las endógenas se suelen poner en el centro. Mira para allá, a la izquierda, arriba, abajo. Por eso también tiene ese nombre. Pero exógena, aquella que capta la atención automáticamente, señal sin significado. Y la endógena o central, señal que requiere una interpretación antes. Las señales que se utilizan son válidas o inválidas. En un determinado porcentaje de ensayos engañamos al sujeto y la señal sale aquí y el estímulo sale allá. Simplemente para ver los efectos que hace. Es un paradigma de Porner. Bueno, pues, aunque la señal sea engañosa, y sepamos que lo es, la exógena sigue atrayendo nuestra atención e influye en la respuesta. Mientras que la endógena, que es más interpretada, la podemos ignorar. Bien. Cuando aparece una señal válida, el desplazamiento automático nos favorece el tiempo de reacción. Cuando la señal es inválida, por supuesto, nos engañan y lo perjudica. Esto lo llamamos técnicamente costes-beneficios de una señal válida e inválida. Y esto es un paradigma de tipo Posner, tarea tipo Posner, donde utilizamos señales válidas e inválidas, tanto exógenas como endógenas, y costes-beneficios. En este paradigma se detecta, como es de esperar, que los ensayos válidos son mucho más rápidos, la respuesta, la atención más eficaz, que los inválidos, cuando la señal es inválida. Y cuando no hay señal, el término es intermedio. Por lo tanto, hay coste y beneficio. Bueno, esto es bastante lógico, pero sí conviene saber que solo funcionan las exógenas válidas, las señales periféricas o exógenas válidas funcionan en el rango de los 100 milisegundos. En el momento que pasa hasta 300, en vez de favorecer la detección, la perjudica. Y esto lo veremos en otro tema que se trata más a fondo, y entonces no quiero entrar aquí. Se llama inhibición de retorno. De alguna forma, la orientación de una señal exógena es automática. La atención va ahí, pero la atención se mantiene un tiempo. El coste de mantenerla requiere un esfuerzo. Y si pasa demasiado tiempo, se diluye y lo que ocurre es que esa zona la descartamos, decimos aquí no pasa nada y la inhibimos y luego cuesta más detectar. O sea, los 100-300 milisegundos, lo que es la inhibición de retorno. La definición es esa, pero la veremos más en detalle luego. Bueno, pues eso, señal válida e inválida, inhibición de retorno, 100-300. Y sabemos también que otra vez el P1 es temprano, el procesamiento es temprano porque aparece el componente P1, el positivo 1, cuando la señal es válida y cuando el procedimiento no es señalizado. Y ahí está el dibujito. Algunos datos que hay que pueden salir. El dibujito, la que sale es la P1, esa es la onda positiva, porque va hacia arriba, la primera positiva que aparece a lo largo. Esto es el tiempo. Esto es onda positiva y esto es negativa. La primera que aparece positiva reacción es la P1. Y se alcanza, que no me equivoque yo,
cuando hay menos de 300 milisegundos, lo que hablábamos antes. Con señales válidas tardamos un poquito más, es decir, perdón, sí, 800 milisegundos. Os doy datos que están aquí, pero no, son meramente datos. La conclusión es lo más importante. Las señales exógenas y endógenas se producen en estadios tempranos, mucho más en una de ellas, pero bueno, depende del intervalo, señal target y ya está, señal objetivo. Entonces, en el gráfico ese, lo primero es la P1, ¿no? Sí, la positiva 1. ¿Y lo segundo es la N1? No, la N1 es esta. Es negativa. O sea, la P es de positiva y la N negativa. La primera negativa es esta y la primera positiva es esta. Esta sería la N2, mucho más intensa. Pero bueno, que es, ya te digo que aquí esto nos lo dan como prueba de que el procesamiento es temprano, nada más. No hay que entrar en más detalle. Bueno, las señales válidas tienen un rango de eficacia más grande, 800 milisegundos por la onda P1. Y luego señalar una cosa importante, esta, que es lógica también. Si yo le digo a la persona cualquier consigna, cualquier instrucción que le oriente hacia un lado o hacia otro, o le preparo de una forma verbal, mejora el resultado. Por lo tanto, no es completamente automático. También hay una influencia arriba-abajo, también un control de arriba-abajo, una modulación de la velocidad de abajo-arriba. Si yo le digo que atienda una señal concreta, pues va ahí y se pierde y se aparece en otro lado. Anula el efecto automático de las instrucciones. ¿Vale? Es importante que hasta cierto punto se modula. Y la parte final del tema, ¿dónde vamos? Sí. Habla de tiene cierta complicación, pero no mucha. También, otra vez, yo creo que si entiendes los experimentos, se entiende mucho mejor la teoría. ¿Y esto cómo se pone en el examen? En el examen os enseñaré preguntas, yo tengo muchas, pero es que las tenéis todos los exámenes. Las preguntas, que alguna, no. Sí, mira, del tema 1 sí tengo preguntas aquí, de otros también. Quiero ver una, por ejemplo, para no decir. El modelo de atención de orden de la década de los 50 es conocido como teoría del filtro. Las preguntas no son tan complejas, son más, como diría un alumno, no van a pillar, no van a pillar, pero hay que saber las cosas. No sé cómo decirlo. Digamos que el nivel de detalle que te piden, pero no tanto, o sea, si no insisten ¿se repiten? Sí, se repiten las preguntas, suelen repetir. Eso también es a ver, un banco de preguntas que por mucho que se repitan, a lo sumo te van 2 o 3 que conozcas, pero da igual, sí se repiten. Bueno, no solo se repiten las preguntas, se repiten los temas de las preguntas, el lugar que preguntan. Por lo tanto, si un concepto, este experimento, sale 20 veces de 3 formas, sabes que ese experimento es importante. Es una forma de dirigir también el estudio. Aunque hay otro mucho más gordo, por decirlo así. Bueno, esto del espacio del objeto es otra vez, bueno, aquí lo vimos también esta polémica en otro capítulo, aquí vamos a hablar de esto. ¿Qué hace la atención? ¿Se desplaza por el espacio y a ver lo que hay o va de objeto en objeto? Esa es la polémica. Ya hemos visto que los puntos esos, cuando le decía, vea el 2 rojo, pues eso se ilumina, lo otro, ahí parece que son los objetos los que marcan las zonas de atender y las que no. Pero hay pruebas que lo que hacemos, que otras teorías, que lo que hacemos es barrer el espacio. Y vamos a ver estas. El espacio. En este experimento de Porner que pongo ahí. Según
le decimos, va a aparecer a la izquierda o a la derecha una H, y hay una señal que en el 80% de las ocasiones es válida y en ocasiones es inválida, en el 20%. Podía aparecer, o bien, como señal, un punto de fijación neutro, una letra igual a la que tiene que localizar, o una señal endógena, interpretada. O bien, la letra y la señal a la vez. 4 condiciones. Esta es la neutra, el tiempo de reacción base para detectar la H. En esta le ponemos una H, en esta una señal y en esta las dos. Entonces, ¿qué esperamos? ¿O cuáles las consecuencias de esto? Más o menos 800 milisegundos de retraso de SOA. SOA es el espacio, el tiempo entre la señal y el estímulo. Dice que solo descubrieron efectos sobre la localización espacial, es decir, cuando la flecha fue válida fueron más rápidas, cuando la cruz no había nada, o sea, cuando la señal válida es una flecha, es mucho más rápido que la cruz de 266-249, cuando fue inválido, mucho peor, por supuesto, cuando apuntaba a donde no debía, 297 milisegundos, pero nunca, en ningún momento, la letra favoreció la detección. Saber que iba a aparecer una H no favoreció ni aquí ni aquí. Por lo tanto, el objeto en sí no sirve para informar. Es el espacio donde apunta la flecha. ¿De acuerdo? Es una prueba a favor del espacio. No importan las propiedades, ni siquiera... bueno, ese no me acuerdo el resultado, ¿no lo pone? O sí lo pone. Bueno, la misma letra no la mejoraba. Muy bien. Segundo, este va encontrado. Quizás las letras aquí, dice, hay variables, bueno, un experimento da una prueba a favor, pero puede ser el artificio experimental, el utilizar la H, o sea, cuestiones secundarias las que faciliten el resultado, y bueno, hay otros experimentos. Quizás las formas son demasiado, hay que interpretarlas mucho. A lo mejor utilizando colores es más fácil que el objeto atraiga mi atención. Entonces, aquí, en un experimento, quizás al color o la forma, que son cuestiones más básicas, no interpretables, sí, el color, o sea, el espacio, búscame algo rojo, me muevo por el espacio y no por los objetos. Entonces, aquí lo que decía es, en este experimento, bueno, en este experimento les decía, por ejemplo, que se fijaran en las zonas, en las letras rojas. Y les pedían, indícame las letras rojas. Y luego las demás que te acuerdes. Olvidaos que lo he puesto aquí, no sé por qué, pero está. Sal dijo, en esta señal central le pedía que se fijara en las letras rojas. Y respondía la H, le daba el botón, y luego decía, y dime las demás letras que has visto, que recuerdes. ¿Y cuáles recordaban? La V. La R no, la V. Aunque la R sea roja. Aunque la R sea roja. O sea, la indicación rojo activó las zonas del espacio rojas, las letras, por supuesto, que eran el objetivo, pero las zonas rojas, lo que había allí. O sea, el espacio sobre el objeto. El espacio sobre el objeto. Perdón, el objeto sobre el espacio. La característica más básica del objeto, el color, te lleva a la zona que está ese color y a pesar de que una letra cumpla las condiciones como el fondo es verde, ahí no ha ido la atención. Por lo tanto, esta es contra estos objetos. O sea, arriba te dice
si yo digo H, no favorece para nada ir a la H. Y dice, bueno, por lo tanto es el espacio. Te dice, para, es que la H es muy complejo. Si yo te digo un color, probablemente el color o la forma esté dirigida por el espacio. Yo busco el color así rápido y dice, vamos a probar. Dime las letras rojas, H. Dime otras letras que recuerdes, V. ¿Se ha fijado en lo rojo? No se ha fijado en la R roja. ¿Por qué? Porque la R está sobre verde. O sea, cuidado, no. Este es... ¿Ves los matices cómo van, no? Luego... bueno, aquí lo explica, creo que está ahí bastante explicado. En la página 110 y 111 te dice... dice... nombraban las letras en otra posición que compartían el mismo... En lugar de nombrar la R, las letras en otra posición con el mismo color, nombraban las que estaban en un fondo del mismo color que le pedían. Ahí en el ejemplo pone amarillo y he puesto rojo, pues me da lo mismo. O sea, una vez amarilla sobre un cuadrado rojo la ignoraba, pero todo que estuviera sobre amarillo, ahí en el amarillo, pues la nombraba. Bien, que el espacio no parecía influir en propiedades no espaciales como el color. Bueno, el espacio, o sea, nos vamos hacia... Perdón, es que yo he dicho que no está a favor del espacio, pues está a favor del espacio. Lo que pasa es que barremos el espacio con características más básicas y los objetos los identificamos en función de esas características más básicas. Que están... Sí. Ahí pone, ¿se repiten las preguntas de otros años? Sí, la pantalla. Sí, que le he dicho que sí. Ah, dicho que sí, dos o tres de cada 30, pero se repiten. O sea, alguna nueva también hay, no siempre se repiten todas. Pero vamos. ¿30? ABC. Creo que eran 30. Espera, que te lo digo seguro porque... Te lo digo seguro porque no me acuerdo. Ahí va, este no es el tema 0, me he equivocado. ¿Cuánto le han dicho? Ah, pregunta por el tema. ¿Dónde está el tema 0? Aquí, perdón. Una pregunta fuera del tema. Es que al principio puse esto. 25 preguntas. 4 son sobre las PECs que veremos aquí, los experimentos que leeremos aquí también. Que esas son muy fáciles. Una pregunta fuera del tema. ¿La fecha de examen se puede elegir libremente entre las dos propuestas? Sí. Hay una semana y otra semana y puedes ir la que quieras. Y normalmente uno es por la mañana y otra por la tarde. 25 preguntas, 3 alternativas. Por lo tanto, cada 2 errores quitan una buena. Y no hay... Como la PEC está aquí incluida, no hay bonificación ni nada. Hay que aprobar ahí y ya está. No sé qué hora es. Nos vamos ya. ¿Cuántas tienes que...? 25. Mira, aciertos 0,40. Tienes que tener 10, un 4, 12, 13. Porque no hay más bonificaciones. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguiremos el próximo día. El próximo día veremos lo que queda de este tema, que no es mucho, y el experimento. Si os podéis leer, sí, si os podéis leer el experimento 1, que es este, está en inglés, por supuesto. Hay 4 líneas, 4 páginas. No, es muy sencillo. No. El original está en inglés. Hay toda una explicación comentada en castellano. Ningún problema. Pero bueno, después está el experimento auténtico. Pero aquí lo vamos a ver bien en detalle, o sea que no hay problema. Bueno, pues nos vemos el jueves que viene. Voy a dar mi correo.